me sostendrá. En la tentación yo sé, Él me sostendrá. No podría estar de pie en la oscuridad, pues mi amor muy frágil es, Él me sostendrá. Él me sostendrá, Él me sostendrá, pues me ama el Salvador. Él me sostendrá. Él se goza en quien salvó. Él me sostendrá. Ante el precioso soy, Él me sostendrá. Sus promesas fieles son, mi alma guardará. Alto precio Él pagó, Él me sostendrá. Él me sostendrá, Él me sostendrá, pues me ama el Salvador. Él me sostendrá. Él sufrió por mí, murió, Él me sostendrá. La justicia Él cumplió, Él me sostendrá. Vida eterna tengo en Él me sostendrá. Hasta que le pueda ver, Él regresará. Él me sostendrá, Él me sostendrá, pues me ama el Salvador. Él me sostendrá. Él me sostendrá, Él me sostendrá, pues me ama el Salvador. Él me sostendrá, pues me ama el Salvador. Bien. Dios le bendiga a todos ustedes y es un gusto, un honor nuevamente estar acá, desearles una muy feliz Navidad. Que la gracia y la misericordia del Señor estén con ustedes. Como bien decía el pastor Eduardo, hay muchas personas que dicen, no es esta fecha, es aquella fecha. No hay una fecha cronológica en la cual podamos decir, este es el día. Pero sí sabemos que hoy un día más celebramos el nacimiento y el cumpleaños de nuestro Señor Jesucristo. Bien, yo quisiera leer en el libro de Lucas, capítulo 2, versículos 6 y 7. Y luego en Juan 1, 48 y 49. Lucas 2, 6 y 7. Dice así la palabra de Dios. Aconteció que estando ellos allí se cumplieron los días de su alumbramiento. Y dio a luz a su hijo primogénito y lo envolvió en pañales y lo acostó en un pesebre porque no había lugar para ellos en el mesón. Padre, gracias. En el nombre de Jesucristo te pedimos tu bendición y te pido, Señor, que yo pueda ser una herramienta en esta hora, en tus manos, ¿sí? Así como lo es el bisturí en las manos del cirujano, que arranca lo malo, Señor, y no puede restaurar lo bueno, pero tú, Señor, restauras, tú, Señor, agregas, tú limpias, tú levantas al que está caído. Y te doy gracias en el nombre de Jesucristo. Amén. La Biblia nos dice que se cumplieron los días del alumbramiento de nuestro Señor Jesucristo. Y dice que no había lugar para ellos en el mesón. O sea, no hubo lugar para Jesucristo, que tuvo que nacer en un pesebre.
los hoteles se habían terminado, se habían agotado los lugares y ya no había lugar. Nadie pudo decir, venga a mi casa. En mi casa estaba encinta, está embarazada, está a punto de tener familia. Yo me lo imagino a José buscando desesperado como un buen esposo, desesperado para que su esposa esté bien atendida. Y el mesonero seguramente le dijo, vayan hay un pesebre allí, miren, vayan allí, por lo menos se recuestan, se cobijan en ese pesebre y allí. Hoy sucede eso en la tierra, en el mundo sucede eso, no hay lugar para Jesucristo. No hay lugar, pero qué bueno que haya lugar en nuestros corazones y que siempre nuestros corazones estén abiertos para que el Señor esté allí, esté reinando, esté morando, esté viviendo en nuestros corazones. El rey, el que era el rey, tuvo que nacer en un pesebre. Y luego vamos a leer Juan 1, 48, 49. Dice la Biblia, le dijo a Natanael, ¿de dónde me conoces? Respondió Jesús y le dijo, antes de que Felipe te llamara, cuando estabas debajo de la higuera te vi. Respondió Natanael y le dijo, Rabí, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey de Israel. Aquí vemos una palabra muy tremenda. Si nos ponemos a mirar la Biblia, dice reinado de David, reinado de Salomón, tantos años reinó David, tantos años reinó Salomón, y como que volvía a comenzar los años del reinado de cada rey, Ezequías, Usías y así, ¿verdad? Cada rey iba en su tiempo gobernando. Pero si nos ponemos a pensar, estamos en el año 2021, el reinado de nuestro Señor Jesucristo. Jesucristo sigue reinando, a pesar de que el mundo no quiera saber de él, a pesar de que el mundo ignore, a pesar de que los hombres digan que no, y que me digan que los romanos, que estamos bajo la ley romana, no estamos bajo la ley romana, porque los hombres han querido destruir la palabra de Dios, han querido destruir la iglesia. El diablo se ha preocupado de destruir la iglesia desde el nacimiento, desde Adán y Eva, tratar de destruir la obra de Dios. Pero permanece, no porque lo puso el Imperio Romano, sino porque a Dios le aplació. Y nada ocurre sin que Dios tenga lugar. Así que estamos en el año 2021, el reinado universal de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Qué tremendo, ¿no? Qué tremendo es eso, porque el rey un día vino, habitó entre los hombres como uno más del pueblo, así como Salomón un día se entreveró dentro del pueblo para conocer cómo era el pueblo. También el Señor Jesucristo entra en la tierra y entra a conversar con los hombres, con las personas, para darse a conocer, no como el rey, sino como siervo. Y un día fue crucificado, murió, luego del tercer día resucitó y hoy está a la diestra del Padre. Pero su reino es eterno, su reino es inmortal, su reino nadie lo puede eliminar. Y gloria a Dios, porque cuando nosotros nos caemos, Él nos levanta. Cuando nosotros pecamos, Él nos perdona. Tenemos un Rey, un Señor, un Salvador que siempre está dispuesto a bendecirnos, a perdonarnos, a levantarnos y a tratar de alcanzar al mundo con su gran amor. Y el mundo no le conoce, el mundo no quiere saber de Él, pero que nosotros siempre tengamos en nuestro corazón al Señor. Una vez un pastor me dijo, pastor, Jesucristo está en tu corazón, y yo le dije, sí, Él está en mi corazón. Asegúrate de que tú estés en el corazón de Él. Qué tremendas esas palabras, nunca las pude olvidar, nunca jamás en mi vida las pude olvidar. Nunca procura siempre que tú estés en el corazón del Señor. Me calaron hondo saber que yo quiero estar en el corazón del Señor. A veces fallamos, a veces cerramos, a veces hacemos cosas que no conviene. Y seguramente que cuando venimos al Señor, Él nos restaura, Él nos perdona. Yo siempre digo, imagínense ustedes que hay un hombre escalando una montaña
Y hay alguien allá arriba, ¿verdad? Uno subió primero y está jaleoneando la cuerda y ayudando al que está abajo, poniendo clavos para que la cuerda pueda ser atada allí y que puedan ir escalando. Pero de repente el que está, el que viene detrás del guía, se pasa algo y cae 3 metros. No 10 ni 20 metros, 3 metros cae. Y entonces yo pienso que ese hombre, tratando de agarrarse de las rocas, se lastima las manos, se lastima sus rodillas, se golpea. ¿Y cuánto cuesta poder levantarse? ¿Cuánto le cuesta a ese hombre poder levantarse nuevamente? Y depende del que está arriba, que lo jalonee, que lo levante, que vaya izándolo. Usted, muchas veces nosotros hemos caído y nos ha costado tanto levantarnos. Pero qué bueno que el Rey estaba allí. Qué bueno que nuestro Señor estaba allí para jalonarnos, para levantarnos y para darnos nuevamente fuerza, esperanza, fe. Y que su gracia, hermanos, siempre nos sostenga, siempre esté con nosotros. Y que a pesar de todas las pruebas, porque cada día las pruebas parece que son peores, sí, pero aún así tenemos que seguir confiando, tenemos que seguir esperando, tenemos que seguir aguardando, porque la promesa de Dios se cumple, porque la promesa de Dios es para nuestras vidas, y Él no nos dejará y Él no nos desamparará, porque el que prometió lo cumplió. Dios les bendiga muy abundantemente, que su gracia y su misericordia, mis hermanos, no nos escaseen, que siempre tengamos un lugar en el mesón de nuestro corazón para el Señor, o en el pesebre de nuestro corazón para el Señor. Tengan un muy buen día y gracias por este tiempo y esta oportunidad de traer esta palabra. Amén. 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 Pastor Juan Carlos, qué lindo mensaje de esta mañana. Agradecemos de todo corazón. En la parte central, el predicador dijo: el reinado universal del Hijo de Dios comenzó cuando nació el niño pequeño en Belén, de la fecha que recordamos. Así que gracias Amén. Por el mensaje en esta mañana, y aprovecho de presentar las figuras, hermanos que están en la línea también desde Uruguay. El predicador que fue ahora, Juan Carlos García. Dele un abrazo a su esposa. Yo sé que está una tarea muy importante hoy de mañana. Ella lo está haciendo. Saludos a ella también, a la hermana Leticia López. Está también en pantalla el pastor Raúl Palomino de Argentina, que va a tener la parte central de la predicación. El pastor Gallego, México. En México se nos junta. De eternidad, misterios sin revelar, Dios de los cielos y mar, Dios de Israel. Ven con tu gloria y poder, vestido de fuerza y honor. Dios, oye nuestro clamor, ven poderoso Rey. Y todo ojo verá en el cielo tu poder. Adonai, Adonai, toda creación se postrará. Adonai, Adonai, solo a ti, Señor, te clamará. Adonai. Espera Jerusalén, dándote alabanzas. A las puertas tú estás, te veremos salir. Y cuando cante Sion, Baruch haba Hashem.
tierra eres Señor, de la tierra eres Señor. Vamos declarando, de la tierra eres Señor, de la tierra eres Señor. La tierra eres Señor, eres Señor, de la tierra eres Señor. Mi Dios, de la tierra eres Señor, de la tierra eres Señor. Adonai, Adonai. Pastor Palomino, la palabra es suya, el Señor va a hablar por usted. Apreciados hermanos, muy buenos días, feliz sábado para todos. Una alegría estar con ustedes una vez más. Saludos a los hermanos de acá que están en reuniones. Hoy en la mañana tuvimos reunión presencial, el estudio de la lección. Hay un grupo que está en la sala y cada 15 días juntamos los grupos de Perú y el grupo de acá. Así que están por el Meet y están acostumbrándose al Meet, así que bueno, gracias a Dios está un bonito grupo. Así que somos como 20 y tantas personas. Acá nomás ya presencial somos unos cuantos. Así que saludos de los hermanos. Y interesante cómo la obra de Dios va creciendo, ¿no? Sin mucho esfuerzo, sin mucho sacrificio, va creciendo, va creciendo. Y este contexto ha sido bastante interesante, el tema del COVID. Si bien es cierto, también el COVID nos ha quitado seres queridos. Acá en Argentina, dentro de conocidos nuestros, los peruanos que vienen acá, vienen a estudiar medicina y hay muchos médicos peruanos. Y de fallecidos, de médicos con COVID, la mayoría que falleció de la planta médica son gente que no fue vacunada. Así que tuvimos una gran pérdida de médicos, una gran cantidad de médicos antes que salga la vacuna. Ahora, gracias a Dios, se ha detenido la muerte de los médicos, pero hubo 2 casos de una enfermera peruana, enfermera abogada, estudió las 2 carreras, y otro médico que fui a visitar la semana pasada que también falleció de COVID, ¿no? La enfermera tenía vacuna, pero el otro médico no. El médico se oponía mucho a las vacunas, se resistía a vacunarse, y bueno, falleció por esto la esposa, los 2 fallecieron. Bien, entonces esas pérdidas también nos ha traído una tristeza para este fin de año, este año 2021 que nos deja bastantes malos recuerdos, ¿no? Entre colegas míos de la iglesia también algunos han fallecido, pastores han fallecido de donde pertenecía. Queridos hermanos, hoy cada fin de año siempre hago una reflexión sobre qué ha sido nuestra vida, o sea, cómo nosotros vivimos el año 2021, qué ha sido de nuestra vida. Y mientras preparaba el tema iba pensando y digo, a ver, vamos a hacer una evaluación de qué es de nuestra vida. ¿Qué sucedió en todo este año, sea de encierro, de salida, de trabajos, de una nueva normalidad? Y me venían dando vuelta también el tema de mayordomía que me había quedado pendiente. Y digo, bueno, vamos a charlar entonces un poco sobre cómo administramos nuestra vida, cómo hemos administrado nuestra vida. Y en esa reflexión me vino justamente la idea de que yo tenía un concepto equivocado de mayordomía. Yo creía, desde niño me enseñaron en la iglesia, de que mayordomía tenía que ver con los diezmos y con las ofrendas, nada más. Y estaba muy relacionado a eso, y siempre que hablábamos de mayordomía me refería al diezmo, a la ofrenda, que hay que donar, hay que ofrendar, pero después voy entendiendo de que mayordomía tiene que ver con servicio. Tiene que ver con el servicio que nosotros damos. Tiene que ver con el ordenamiento de nuestra vida según los propósitos de Dios.
Y rápidamente me vino una pregunta. ¿Qué se necesita para ser un buen mayordomo? ¿Qué se necesita para ser un buen mayordomo? Y me remito a la palabra de Dios justamente en la parábola de los talentos, en Mateo 25:14, donde va contando Jesucristo sobre un ser, un hombre, que comenzó a entregar parte de sus bienes a sus siervos, a sus mayordomos. A uno, estoy leyendo capítulo 25, verso 15, a uno le dio 5 talentos, a otro le dio 2 talentos, a otro le dio 1 talento. Y acá viene lo interesante, a cada uno le dio conforme a su capacidad. Y luego se fue, lejos, dice la Escritura. Y me detuve bastante en esa parte, a cada uno le dio según su capacidad. Entonces, un mayordomo es conocido por Dios en virtud del vínculo que tiene con su jefe. Porque lo conoce bien. La primera fase entonces de la mayordomía tiene que ver cómo nos vinculamos con el Señor, cómo nos unimos con el Señor, cómo lo conocemos a Él y cómo Él nos conoce a nosotros. Tomando las palabras del pastor que mencionó, asegúrate de que Jesús te tenga en su corazón. O sea, ¿cuál es el vínculo que yo tengo con Dios? ¿Qué tan productivo soy? ¿Qué tan productivo soy de acuerdo a cómo me vinculo con Dios? Entonces, la primera fase de la mayordomía tiene que ver con cómo que me vinculo yo con mi patrón, cómo estoy con él, cuánto lo conozco a él y cuánto él me conoce, porque aquí a uno le dio 5 talentos, al otro le dio 2 y a uno le dio 1 conforme a su capacidad. Entonces, eso es lo primero, es vincularme con aquel que me está teniendo como mayordomo. Segundo, sigue la parábola. Dice versículo 16, el que había recibido 5 talentos fue y negoció con ellos y ganó otros 5 talentos. ¿Qué quiere decir esto? Una vez que tienes el vínculo con Dios, Dios te conoce, tú lo conoces a Dios, entonces ahora con lo que Dios te dio, negocia, produce, genera. Si no generas, entonces no estás siendo un buen mayordomo. ¿Qué áreas de la vida tiene que ver con la mayordomía, con ser un buen siervo? Mi relación matrimonial tiene que ver con ser un buen siervo. Si Dios me dio un matrimonio para mantenerlo, unos hijos para criarlo, y no lo sé criar y no sé mantener mi relación matrimonial, estoy desperdiciando ese talento. El habla, el don de hablar, ¿acaso no es un talento? Pierre Bourdieu es un sociólogo que dice el ser humano tiene 4 capitales. Uno de los grandes capitales es el capital económico. El que tiene plata puede mover reinos, puede comprar jueces, puede comprar médicos o puede quitar vidas. Entonces, según él, también es un talento, es una virtud, el dinero. Y una persona que no sabe manejar el dinero, entonces no está siendo buen mayordomo. Pero para aprender a manejar el dinero, para aprender a manejar mis talentos, yo tengo que vincularme con mi Señor y tengo que saber cuál es el deseo de mi Señor. Hay una referencia en la Biblia a un hombre que se acerca a Jesús, un joven, y le dice, maestro, ¿qué voy a hacer para ganar la vida eterna?
Y Jesús le dice, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres. Y él se fue triste. Se fue triste porque primero no tenía un vínculo con Jesús. Su vínculo era con el dinero. Su vínculo era con el bien. Entonces, cuando Jesús le dijo, deshazte de aquel bien, porque tú necesitas vincularte conmigo, se fue triste. ¿Qué quiere decir esto? Que sobre todas las cosas, primero está Dios. Si el matrimonio, los hijos, o el dinero, o cualquier otro bien acumulable, llámese conocimiento, o cualquier otro bien acumulable, es un don, una virtud. Un buen mayordomo dice, ¿cuánto esto le sirve al Señor? Y el error de este joven justamente fue no vincularse con Jesús, sino estar aferrado a lo secundario. Muy bien. Otro requisito. Dice acá el versículo 16, habíamos leído de que el que había recibido 5 negoció con ellos y obtuvo otros 5 más. Asimismo, dice el 17, el que había recibido 2 ganó también otros 2. Pero el que había recibido 1 fue y cavó en la tierra y escondió el dinero de su señor. Este hombre no perdió su dinero. Este hombre no perdió su talento. Lo guardó y lo devolvió tal cual él recibió. ¿Y dónde está el delito entonces? En que ninguna persona que se vincula con Jesús no crece. Toda persona que se vincula con Jesús necesariamente, sí o sí, tiene que tener un crecimiento. Y sin mi don, y si soy mayordomo de mi vida, y si soy mayordomo de mi palabra, y si soy mayordomo de mi dinero, eso tiene que crecer. Y quizá tenemos que pensar este año, a ver, cuán diferente y cuán productiva ha sido mi vida. ¿Cuál es mi virtud? ¿Cuál es mi talento? ¿Cómo lo he aplicado? ¿He cosechado algo? Tuve la suerte de crecer en lugares donde la siembra y la agricultura era bastante precaria. He ayudado a mi papá a sembrar maíz, papa, porotos, pero no con tractores, sino tirado por bueyes. En el campo de mi papá tirábamos por bueyes y se araba la tierra. Pero siempre que hemos tirado una semilla, no hemos esperado 2, no hemos esperado 3, sino hemos esperado que una semilla genere una gran cantidad del mismo producto. Una semilla en cada tronco de maíz, por ejemplo, genera 1 o 2 choclos y se multiplica. Eso tiene que ver justamente con una buena mayordomía. Si yo siembro un maíz y después de 3 o 4 meses cosecho un solo maíz, entonces algo no está funcionando bien. No está funcionando bien. Vuelvo a repetir. Entonces, la tercera fase de la mayordomía es la productividad. ¿Cómo estoy produciendo yo o reproduciendo mis talentos? ¿Cómo lo estoy empleando? ¿Cómo estoy cosechando? En materia espiritual, una de las oraciones mías siempre es, Dios mío, quiero ver lo que estoy sembrando. En la iglesia que trabajaba me trasladaban cada 2 años. Cuando me iba de una iglesia a otra, el que llegaba bautizaba a todos los preparados. Y el otro era el que cosechaba.
Entonces mi oración era, Dios mío, por favor, hazme ver lo que sembré. No quiero irme sin ver mi cosecha. Y cada fin de año me pregunto lo mismo y sugiero a los hermanos que nos preguntemos lo mismo. ¿Cuál fue nuestra producción? ¿En qué estamos nosotros generando? Acá dice que aquel, vuelvo a Mateo capítulo 25, versículo 21. Y su Señor le dijo, bien, buen siervo y fiel. Sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Me quedé pensando, sobre poco fuiste fiel. Sobre poco fuiste fiel. Un buen mayordomo puede empezar con poco. Pero si es buen mayordomo, va a terminar con mucho. Porque dice, siervo fiel, sobre poco fuiste fiel, sobre mucho te voy a poner. Interesante, trabajaba para un carnicero cuando era joven, estaba en la universidad. No sabía manejar, sacó mi licencia de conducir. Y manejaba el camión llevando las vacas muertas ahí. Y a veces me iba con velocidad y él me decía, Raúl, si no has aprendido a correr, anda despacio. Los bebés antes de caminar gatean y antes de correr caminan. No pretendas ir rápido porque vamos a tener un accidente. Y no te sientas mal entonces si nosotros empezamos con poco o con aparentemente nada. Porque la Escritura dice, buen siervo, sobre poco fuiste fiel, sobre mucho te pondré. ¿Qué tampoco puede ser el inicio este año 2022? ¿Con qué puedo empezar? ¿Cuáles son los recursos que tengo? Trabajé en una asociación en la frontera de Brasil-Argentina y justamente estaba en el área microcréditos para las personas que querían formar sus pequeños negocios. Y una de las preguntas necesarias es, ¿qué es lo que tú tienes? Y uno me decía, yo tengo un horno, tengo una olla, tengo freidora. Otro decía, yo tengo una mesa. Y decía, no, yo no quiero saber eso. ¿Qué es lo que tú tienes? Y alguno me dijo, yo tengo muchas ganas de trabajar. Tengo muchas ganas de trabajar. Otra señora me dijo, ¿sabe qué? Yo soy muy buena vendedora en la calle. Esa es mi habilidad, pero no sé qué vender ahora. Y siempre los que se concentraban en los bienes, en la sartén, se concentraban en la sala, en el salón, no daban tantos resultados como aquellas personas que se fijaban en su capacidad. Porque primero tienes que creer las habilidades que tú tienes. Esto nos ha pasado también formando iglesias. ¿Cuántas iglesias se han construido y nunca se ha llenado de gente? Se empieza primero construyendo el templo y después cuesta llenar de gente. He sido testigo de iglesias que han tenido que cerrarse, se han vendido. Y he visto de iglesias que se han formado porque ya la gente estaba demasiado aglomerada en un lugar. Todo depende de cómo el mayordomo ve su producto. ¿Qué es lo que tenemos para empezar? ¿Con qué podemos empezar? ¿Qué tan poco tenemos? Alguien me puede decir, no, yo no tengo muchos recursos. No tengo muchos recursos. No tengo dinero, no tengo educación, no sé hablar. Pero capaz que esa persona hace su trabajo. Quiero terminar, antes de terminar, mencionar a una hermana que conocí. No creo que haya terminado la secundaria, primaria ajustando.
Yo estaba todavía caminando sin dirigirme a ningún lugar, a ninguna iglesia. Y él me visitó y me dice, hermano Palomino, le traje aquí un poco de leche de soja y unos pancitos. Bueno, me lo comí, recibí, muchas gracias, muchas gracias. Otra semana nuevamente le traje leche de soja y pancitos. Y me trajo un cuaderno con todas las anotaciones de un estudio que había recibido en la iglesia. Me dice, mire, tengo acá un cuaderno, yo no lo entiendo mucho. Es de las profecías de Daniel. Se lo dejo para que usted lo estudie. Abrí el cuaderno, ideas todas sueltas. Y digo, ¿qué habrá querido decir el predicador? Ella tenía los versículos anotados, pero todas ideas sueltas. Pero después de que estuve pensando, ¿qué quería decir el predicador o qué es lo que quiso anotar la hermana? ¿Por qué ella me dejó el cuaderno? ¿Qué busca de todo eso? La próxima vez que vino a buscar el cuaderno, le pregunté, le digo, hermana, ¿qué es lo que busca usted con todo esto? Me trae leche de soja, me trae pan, ¿qué es lo que quiere? Y me dice, su salvación, pero yo no sé cómo llegar a usted. ¿Ya? No sé cómo llegar a usted, entonces encontré esta la manera de buscarlo, de tener una charla y darle un estudio bíblico. Y el cuaderno es justamente una manera de que usted estudie la Biblia. Y le digo, usted logró su objetivo, porque su forma de acercarse, su manera, su perseverancia, ya me ganó el corazón. Y voy a estudiar con usted, traiga el estudio bíblico tranquilo. Vamos a estudiar, vamos a orar. Y esa hermana trabajaba así con distintas personas. Era una gran ganadora de almas. No había hecho el colegio secundario. Bien, siervo fiel. Sobre poco fuiste fiel, sobre mucho te pondré. Para esta hermana era una limitación el no tener educación secundaria, para nada. Su fe era contagiosa. Su manera de trabajar era contagiosa. Su ejemplo. Y a pesar de que ella era una hermana mayor, todos los jóvenes nos sentíamos encandilados con ella por la forma como nos trataba, por el amor como nos trataba, por el empeño que tenía en atendernos, en llegar, en llevarnos un estudio bíblico con todas sus limitaciones. Y gracias a Dios, de todos esos jóvenes que estábamos ahí, todos terminamos asistiendo a la iglesia. Había aprendido a usar sus talentos. Sobre todo, había aprendido a vincularse con Dios de tal manera que ese vínculo era contagioso. Tan contagioso que hoy estoy con ustedes. Entonces, nadie que se vincula con Dios de manera tan profunda, nadie va a quedar sin frutos. Los frutos siempre aparecen. Pero para eso tienes que creer que Dios sí te dio talentos. Y aunque te parezcan pocos, se van a convertir muchos. Ahora sí viene la parte final. Cuando llega el último y le entrega, Señor, yo tuve miedo. Tú eres hombre recto. Así que yo escondí esa moneda y te lo devuelvo. Y Dios le dice, no, yo no quería lo mismo. Yo quería que dé fruto como los demás. Y ese fue tu error. No has creído en ti mismo, en tus habilidades. Yo he creído más que tú en mí. Así que bueno, sácale esa moneda y dale a aquel que tiene 10. Eso significa, y es una regla casi universal, que los que tienen, más reciben. Y en la jerga universal a veces, mira, ese tiene tanta suerte que tiene plata y se ganó la lotería.
Ese tiene tanta suerte que tiene plata y se ganó el sorteo de tal cosa. Es que yo no confío. Yo creo que tengo mis limitaciones. Y mientras crea que tenga mis limitaciones, entonces no voy a ser bendecido. Y aquella persona que cree que puede hacer, aquella persona que se vincula con Dios, aquella persona que trabaja con lo que tiene y va generando más recursos, pues está en su derecho de seguir recibiendo los recursos. Y eso pasó. Entonces, una verdadera mayordomía es utilizar bien todos los recursos que uno tiene, aunque el contexto sea contradictorio. Aunque todo parezca que está mal. ¿Quieren un ejemplo de esto? José. En plena cárcel, en plena depresión, José era buen mayordomo y ocupó el mejor lugar en la cárcel. Vendido por sus hermanos, esclavizado por sus hermanos, insultado por sus hermanos, como esclavo llegó a ocupar la mejor posición en la casa de Potifar. ¿Era o no era buen mayordomo? ¿Le importaba el contexto? ¿Se dejaba afectar por el contexto? Pero creía que era capaz. Cuando llega frente a Faraón y le revela los sueños, él acepta el cargo de dirigir todo porque él creía que era un buen mayordomo. Porque siempre le importó, sin importar cuál fue su contexto. No le importaba. Él sabía que su vida tenía que ser útil y que esa utilidad tenía que dar frutos. Querido hermano, este año que está terminando, está bueno hacer una radiografía, está bien hacer una mirada para atrás, no para asustarnos, sino para decir cómo estoy utilizando mis recursos. Y ahora que empecemos, pues bueno, voy a cerrar la página y voy a empezar a utilizar todos los recursos que tengo. Y yo sé que tú tienes recursos y que Dios quiere utilizar esos recursos y que Dios quiere que dé frutos esos recursos y sobre todo en su obra. Que Dios nos bendiga, hermanos. Amén. Agradezco, Pastor Raúl, por el mensaje de esta mañana, el cual nos trató un tema muy importante para nosotros los cristianos, principalmente sobre la mayordomía, que no se aplica solamente a ofrendas y diezmos, sino a todos los recursos que nos da el Señor. Como él decía, debemos usar bien todos los recursos y además que aparecen los frutos siempre cuando hay talento. Así que, pastor, le agradezco de todo corazón que este mensaje llegue a todos y a todos los líderes que están aquí con nosotros, porque todos los que están en pantalla son líderes de grupo, así que ellos que retransmitan para sus grupos también el mensaje de esta mañana. Que el Señor bendiga a todos.